La carta a los Hebreos, capítulo número 13. Busque de favor Hebreos capítulo número 13. Hoy vamos a hacer una pausa a la exposición de la carta a los romanos, y vamos a estar exponiendo unos versos de este capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo en que vamos a estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Vamos a exponer no tanto nuestras ideas, vamos a exponer lo que dice el texto bíblico. Vamos a sacar la interpretación de este pasaje, vamos a plantear lo que el escritor le dijo a su audiencia principal para después hacer una aplicación a la vida de nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, nos ponemos en tus manos para que usted bendiga este tiempo en que vamos a estar exponiendo tu palabra. Ayúdame a ser fiel y a ser claro en la exposición. Y también ayuda a nuestros hermanos para poder escuchar con atención tu consejo, tu exhortación, tus palabras de ánimo. Que tu palabra pueda a nosotros animarnos, exhortarnos, corregirnos, pero también pueda confortarnos. Damos gracias por este tiempo. Muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación. Él es nuestro gran sostén, y todo lo hemos recibido por tu sola gracia, por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Bien, hermanos, pues sean todos bienvenidos a este hermoso tiempo. Es el tiempo de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Es domingo y es primer día de la semana, y nosotros nos reunimos con un solo propósito. El propósito es darle la gloria, darle la honra a nuestro Dios, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien en sustitución fue a la cruz por nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro Señor. Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Él ascendió a los cielos. Él vive por los siglos de los siglos y ha prometido un día regresar, establecer su perfecta justicia. Damos gracias a Dios por nuestro Redentor. Y, hermanos, venimos aquí para darle la gloria y darle el honor a nuestro Dios. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo número 4 hasta el versículo número 6. El tema de la exposición de esta mañana es el valor del matrimonio y el sustento del hogar. Una vez más, el título de la exposición de esta parte de la palabra de Dios es el valor del matrimonio y el sustento del hogar cristiano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el matrimonio. Para Dios es valioso el matrimonio, y a los que están casados se les pide confiar en que Dios sustenta el hogar de los cristianos, el hogar de los que viven en matrimonio. Así que vamos a leer versículo número 4 hasta el versículo número 6. Dice así la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Verso 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos dos objetivos
que conozcamos nosotros por qué la Escritura, por qué la palabra de Dios dice que el matrimonio es algo valioso. Ese es el primer objetivo, que podamos nosotros recordar, que podamos nosotros conocer por qué Dios mira el matrimonio como algo de gran valor, como algo honorable, como algo honroso. Y también el segundo objetivo es que podamos nosotros conocer las cualidades de los hogares cristianos, las cualidades de los hogares que dependen de Dios. Esos serían los dos objetivos. Así que antes de iniciar, hermanos, vamos a situar el contexto. Toda la carta de los hebreos o la carta a los hebreos tiene un solo tema principal. Esta carta es una exposición de la persona de Cristo. Esta carta es una predicación acerca de que Cristo es supremo, de que Cristo es mayor que todas las cosas. Y el escritor utiliza el Antiguo Testamento para magnificar al Señor Jesucristo. Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que Jesús, mayor que Josué. Cristo es mayor que Josué, Cristo es mayor que los sacrificios, Cristo es mayor que el templo, Cristo es mayor que los sacrificios, Cristo es mayor que Melquisedec, etc. Cristo es supremo, Cristo es mayor que todos. Esa es la intención. Y el escritor anima a su audiencia principal para que sigan adelante en la vida cristiana, que no piensen ni siquiera un momento regresar atrás. Así que Cristo es la motivación suprema en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Todo el capítulo 13, el capítulo 12 y el capítulo 13 son exhortaciones. Vemos exhortaciones tras exhortaciones. En el capítulo 12 vemos exhortaciones un poco más amplias, en el capítulo 13 vemos exhortaciones más cortas, pero de igual manera son de gran importancia. Pero esas exhortaciones no están desligadas. La exhortación que vemos, o la serie de exhortaciones que vemos en el capítulo 13, tienen una base fundamental, y esa base la encontramos en el capítulo número 11. El capítulo número 11, si usted lo recuerda o ya lo ha leído, la intención de todo el capítulo es demostrar que una fe viva es una fe que obra. La intención del capítulo número 11 es demostrar que la fe puesta por obra es la fe verdadera. Y el escritor utiliza la fe de los santos del Antiguo Testamento para animar a los lectores de el tiempo cuando se escribe esta carta, para animar que la vida cristiana siempre se ha vivido por la fe. Y la estrategia de la vida cristiana, según el capítulo 11 y el capítulo 12, es poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Así que las exhortaciones que encontramos en el capítulo 13 están ligadas al capítulo número 11. El capítulo número 11 nos enseña que la fe verdadera siempre se ha puesto por obra. Nunca es una fe muerta. Y el capítulo 11 y 12 nos recuerda que estamos corriendo una carrera. El cristiano está corriendo una carrera. Y la estrategia de vivir la vida cristiana es seguir poniendo los ojos en Jesús. Jesús es el autor, Jesús es el consumador de nuestra fe. Así que mientras los lectores de la carta están viviendo la vida cristiana, mientras nosotros estamos viviendo la vida cristiana, hermanos y amigos, necesitamos exhortaciones, necesitamos palabras de ánimo mientras estamos corriendo la carrera. Así que el capítulo 13 habla de exhortaciones. Por ejemplo, nos habla de exhortaciones hacia el amor fraternal. Debemos amarnos unos a otros. Son exhortaciones. Versículo 1 del capítulo 13, por ejemplo, dice: permanezca el amor fraternal. Esa es una exhortación.
Verso número 2, no os olvidéis de la hospitalidad, esa es otra exhortación, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Otra exhortación, acordaos de los presos, como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Son exhortaciones generales. Recuerden el amor entre unos con otros, recuerden el amor al prójimo, y ahora la exhortación va de lo general a lo más íntimo, va a lo más privado, y después sigue las exhortaciones sobre tener cuidado sobre la doctrina, siguen las exhortaciones sobre la relación entre los miembros de las iglesias hacia sus pastores. Son exhortaciones que siempre están ligados o que van a estar ligadas al capítulo número 11. La exhortación que no tiene una base no es una buena exhortación. Las palabras de ánimo que no tienen una base no son buenas palabras de ánimo. Y todo lo que nosotros vamos a ver en esta exposición es una exhortación a los matrimonios. Pero no solamente es a los que ya están casados, sino que la predicación, la exposición es para los solteros, es para las personas que alguna vez estuvieron casadas, viudas, por ejemplo. Hermanos, la exposición es para todos nosotros. Los tiempos no son buenos y necesitamos como hombres cristianos, como mujeres cristianas, necesitamos seguir viendo en la Escritura, recordando en la Escritura lo que es el matrimonio y sus propósitos para poder hacer una buena defensa de nuestra fe y también para poder enseñarlo a los jóvenes, enseñarlo también a nuestros hijos. Así que vamos a iniciar recordando otra vez dos objetivos muy básicos. ¿Por qué el matrimonio es de gran valor? No solamente para los que ya estamos casados, sino para los que un día van a estar casados. Y el otro objetivo, que conozcamos la base del contentamiento en el hogar del matrimonio cristiano. La base del contentamiento del hogar en el matrimonio cristiano. Así que vamos a iniciar los primeros 3 versos, ya dijimos, del capítulo 13, nos exhortan en lo general. Ama a tu hermano, pero también ama al prójimo. Ahora la exhortación va dirigida a lo más íntimo, y lo más íntimo es el matrimonio, lo más íntimo es el hogar. Así que vamos a iniciar con la primera parte de esta exposición, el gran valor del matrimonio, el gran valor del matrimonio. Vamos a contestar la pregunta, ¿por qué es de gran estima el matrimonio o por qué es de gran valor el matrimonio? Y vamos a estar viendo 2 puntos solamente. Número 1, el matrimonio es de gran valor porque es Dios mismo que lo constituye. Y número 2, el matrimonio es de gran estima, de gran valor por el contexto en el que se constituye ese matrimonio. Número 1, el matrimonio es valioso porque Dios lo establece. Número 2, el matrimonio es valioso por el contexto en el que fue establecido. Así que vamos a iniciar. Versículo número 4, verso número 4. Vamos a ver pues dos razones por qué el matrimonio es de gran valor, de alta estima. 2 razones. Vamos a leer pues versículo número 4, Hebreos capítulo 13. Y iniciamos con la primera palabra en el verso número 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso. La exhortación es que debe el matrimonio ser de gran valor para todos, ya sea para los solteros y mucho más para los casados. El matrimonio es de gran valor para todos los que se están preparando para un día casarse y mucho más
para los que ya están casados. Pero ¿qué significa la palabra honroso? Nosotros recordamos el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. En esta exhortación nos dice el escritor: honroso sea por todos el matrimonio. La palabra honroso significa honorable, significa valioso, significa amado. Se nos pide en este verso, o nosotros podemos ver en este verso, una invitación a ver lo valioso que es el matrimonio, pero también se nos invita en este verso, o nos da una advertencia. El versículo 4 vemos la invitación y vemos la exhortación, pero también vemos la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? El mismo verso dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que este verso lo podemos dividir en dos partes: una exhortación a considerar el matrimonio como algo valioso, y una advertencia para todos aquellos que no consideran el matrimonio valioso. Los adúlteros no consideran el matrimonio valioso. Los fornicarios, inmorales sexuales, no consideran el matrimonio valioso. Así que vamos a ver, hermanos, la primera razón por la cual el matrimonio es algo valioso. Y la primera razón es porque Dios constituyó el matrimonio. Así que acompáñenme, por favor, a Génesis, libro de Génesis. ¿Por qué el matrimonio es valioso? El matrimonio es valioso principalmente porque Dios le otorga honra. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Honroso sea en todos el matrimonio. Razón fundamental es porque Dios le da un valor al matrimonio. Y eso debería de ser para nosotros suficiente. Vamos a leer Génesis capítulo número 1, verso 26, donde vemos el propósito del primer matrimonio, o el propósito de los primeros hombres, hablando de Adán y Eva. Y en Génesis 2, versículo 20 al 25, vamos a ver el establecimiento de ese matrimonio. Pero antes de leer estos dos pasajes que nos hablan de que es Dios mismo quien establece el matrimonio, piense en un momento, porque el contexto que vamos a leer estos dos pasajes es antes del Génesis 3:15. Antes del Génesis 3:15 no existía el pecado. Antes del Génesis 3:15 no existía la maldición para el hombre y la maldición para la naturaleza. Antes del Génesis 3:15 existía una perfecta armonía entre el hombre y su creador. Antes del Génesis 3:15 las cosas eran bastante distintas que después del Génesis 3:15. Así que el matrimonio es valioso para todos nosotros porque Dios le otorga un valor. Dios le otorga algo especial a ese matrimonio. Veamos pues de forma breve los propósitos del matrimonio, o de los primeros hombres, o el primer hombre y la primera mujer. Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y esto pareciera algo que no deberíamos de darlo por sentado, pero en nuestra sociedad
es algo contrario. Dice el verso, y creó Dios, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo a un hombre con características, Dios hizo a una mujer con características. La mujer es mujer por creación, el hombre es hombre por creación. Y verso 28 vemos los propósitos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos los propósitos de la primer pareja: reflejar la gloria de Dios en toda la creación, multiplicarla, llenarla de descendencia para que pudieran reflejar la gloria de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Propósitos del matrimonio: estar juntos, tener una compañía y así poder cumplir esos propósitos. Génesis capítulo 2, versículo número 20, Dios establece el matrimonio. Génesis 2, versículo número 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Importante esta palabra, ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Importante esta parte, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios establece el matrimonio antes de el Génesis 3:15. Dios es él mismo instituye este matrimonio. El contexto del Génesis, Éxodo, Levítico, del Pentateuco es Moisés. Moisés está hablando a un pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, y Moisés no solamente está explicando los orígenes de la creación, no solamente Moisés está explicando el origen del pecado, no solamente Moisés está explicando que vendrá un redentor que va a arreglar lo que los primeros hombres hicieron mal, pero Moisés está explicando a su audiencia, porque el pueblo de Dios va a relacionarse con otros pueblos que no conocen a Dios. Y una de las razones que Moisés está explicando es porque los de Israel, el pueblo de Dios, tiene que tener muy en alto lo que es el matrimonio, porque las demás culturas no tienen en alto el matrimonio, porque son naciones que están sin Dios, que están alejados de Dios. Así que el matrimonio tiene gran valor porque es Dios mismo que lo instituye. Otra vez, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio habla de la unidad más íntima entre dos personas, un hombre y una mujer, para cumplir propósitos que tienen que ver con el reflejo de la gloria de Dios. Por eso el matrimonio es de gran valor, porque fue instituido antes de la caída, fue instituido por Dios mismo. No fue un ángel, no fue un profeta, no fue un hombre, es Dios mismo estableciendo el matrimonio entre un hombre y una mujer para propósitos bien definidos, reflejar la gloria de Dios. Entonces, hermanos, conclusión:
El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer solamente. La palabra de Dios no reconoce mezclas del mismo sexo para un matrimonio. Una vez más, el matrimonio, según la palabra de Dios, ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Y estoy citando la Confesión Bautista. Número 2, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para los dos, entre los dos cumplir los propósitos de Dios. Principal motivo por el cual usted está casado es para hacerse compañía, un hombre y una mujer, pero para cumplir propósitos, Otro propósito es para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima, y también para evitar las impurezas. Así que el matrimonio ha de ser reconocido honorable, ha de ser reconocido de alta estima, porque es Dios mismo quien lo establece. Número 2, por el contexto. El matrimonio es valioso. Número 2, por el contexto. Dios lo establece. Ahora veamos el contexto en el que fue establecido. Y una vez más, ese contexto es antes de la rebelión. Ese contexto es antes de que el hombre se rebelara en contra de su Creador. Por eso el matrimonio es de alta estima. Veamos, hermanos, por lo menos 4 o 5 aspectos del contexto antes del Génesis 3:15. Veamos brevemente por qué el matrimonio es honroso. Número 1, fue establecido en Edén, fue establecido en el paraíso, un lugar sin pecado, un lugar puro, un lugar libre de contaminación, un lugar de reposo, un lugar de perfecta paz y armonía entre el hombre y la mujer, pero también entre el hombre y el Creador. Había paz, había armonía, no existía el pecado. Ellos estaban, número 1, en el lugar creado por Dios. Por eso el matrimonio es valioso. Número 2, ellos estaban en un lugar legislado por Dios. Número 3, tenían propósitos específicos. Número 4, gozaban de una comunión perfecta entre hombre y mujer y entre matrimonio y Dios. En otras palabras, ellos gozaban de estar juntos y de tener una relación perfecta entre Dios y su creación. Ese es el contexto. Podemos pues concluir cuando observamos o leemos el pasaje antes del Génesis 3:15, que el hombre y la mujer, Dios los unió para que se hicieran compañía, para que desearan estar juntos y juntos así cumplir los propósitos establecidos por Dios. Podemos concluir que eran el uno para el otro, por la razón en que Dios provee al hombre una mujer. Podemos decir que esa unión era perfecta, porque ellos fueron juntados, unidos por Dios. Un diseño perfecto llamado el matrimonio. Un diseño establecido por el amor de Dios y por el amor entre el hombre y la mujer. Un diseño, un matrimonio que refleja y tenía que reflejar el amor de Dios. Hermanos y amigos, era un matrimonio sin contaminación, era un matrimonio donde no existía el pecado. Por eso el matrimonio es de alta estima, porque Dios lo establece y por el contexto en que fue establecido. Pero, viene lo triste, el primer matrimonio lo tenía todo. Tenía una buena relación entre hombre y mujer,
tenía una buena relación entre Dios, hacia Dios, tenían una buena comunión ante la naturaleza, pero, debido a la rebeldía, pero debido a la desobediencia de la primera pareja, debido al deseo de ser independientes de su Creador, entró el pecado al mundo. Ellos fueron expulsados del paraíso. Ese perfecto matrimonio se rebeló en contra de Dios. Entró el pecado al mundo, entró el pecado al matrimonio, entró la maldición a los hombres, entró la maldición a la naturaleza. Pero también, en ese momento de oscuridad, Dios le hizo una promesa en Génesis 3:15, y vemos la promesa temprana del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3:15 hay un contexto de oscuridad por causa de la rebelión, por causa de querer ser independientes de la fuente de todo amor, de la fuente de toda bondad, del ser de Dios que los bendijo de gran manera. Pero en medio de esa oscuridad hay una promesa. Busquen Génesis 3:15. Génesis 3:15, vemos la semilla de este glorioso evangelio. Génesis 3:15, vemos la promesa de uno que vendría a restaurar todas las cosas. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti. Está hablándole a la serpiente, al diablo, está hablándole a la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vendría nuestro Señor Jesucristo y restauraría todas las cosas. Vendría el Redentor y restauraría todas las cosas. No solamente la relación de la comunión entre Dios y el hombre, sino que también la relación entre el hombre y la mujer. Y hermanos, en muchas ocasiones los matrimonios buscan arreglar sus problemas entre ellos, pero no desean arreglar su problema primero ante Dios. Otra vez, en muchas ocasiones los matrimonios desean arreglar sus problemas. Esos problemas son por causa de su pecado, son por causa de su rebeldía. Pero lo que ellos no desean en muchas ocasiones es primero arreglar su problema que tienen ante Dios. Y el problema más grande que tiene el hombre y la mujer es su pecado. Pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay salvación. Y una vez estando en Cristo, nuestras relaciones personales pueden mejorar. Pero si nosotros queremos arreglar nuestros problemas como matrimonios y dejar a un lado a Dios y dejar a un lado a Cristo, realmente lo que estamos nosotros mostrando es simplemente un egoísmo demasiado grande. Necesitamos primero arreglar nuestra situación contra Dios, porque es contra Dios que hemos pecado y es lo que Dios ha provisto, lo que necesitamos, y lo que necesitamos es a Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. Entonces, el matrimonio es valioso. Número uno, porque Dios lo estableció. Número dos, por el contexto en que Dios estableció ese matrimonio. Ahora veamos la otra mitad del versículo número 4. Una advertencia para el matrimonio. Ya vimos la exhortación a valorar el matrimonio,
Si usted es un hombre casado, usted tiene que valorar su matrimonio, porque es Dios quien le ha traído la esposa, es Dios quien le ha traído el esposo. Debemos honrar el matrimonio, porque es Dios quien le otorga valor, es Dios quien le otorga honra, y porque Dios tiene propósitos en el matrimonio, y el propósito principal es darle la gloria, es reflejar la gloria de Dios, es reflejar el amor de Dios hacia una sociedad que se está cayendo cada día más y más a pedazos por el hecho de alejarse de los principios que Dios ya ha establecido. Veamos entonces una advertencia para todos aquellos que no le otorgan honra al matrimonio. Una advertencia para todos aquellos que le restan valor al matrimonio. Y pudiéramos poner bastantes ejemplos. Las personas que no están en Cristo, las personas que no son creyentes verdaderos, pueden estar casados y pueden tener una segunda o tercera mujer. Pueden engañar muy fácil a su esposa o a su esposo. Las personas que no están en Cristo rompen el pacto matrimonial como si bebieran un vaso de agua. Para ellos es la advertencia, pero también para nosotros que somos cristianos, de cuidar de nuestro matrimonio, de esos horribles y desastrosos pecados. Dice el verso 4, la segunda parte, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué significa el lecho sin mancilla? La palabra lecho significa la habitación, significa la cama, significa lo más íntimo, lo más privado. El escritor les está diciendo, sea honroso el matrimonio y el hecho sin contaminación, que se mantenga, en otras palabras, mantengan elevado el matrimonio, mantengan limpio el matrimonio, mantengan puro el matrimonio, no desechen el valor que Dios les ha otorgado en el matrimonio, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Así que el escritor le está haciendo un llamado a los esposos, después de recordarles lo valioso que es el matrimonio, a mantener puros, a evitar, en otras palabras, romper el pacto matrimonial. Eviten la fornicación, eviten el adulterio. Oh cristianos, dice el escritor, ya les he dicho que Dios le otorga un valor al matrimonio, pues cuiden su matrimonio. Protéjanse de la inmoralidad, protéjanse de la fornicación, tengan cuidado de destruir lo que Dios ha hecho. Y la pregunta es, ¿por qué el pecado o por qué es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿O por qué Dios considera pecado el engaño del hombre o hacia el hombre o hacia la mujer? La respuesta, hermanos, es que Dios juzgará a los inmorales, Dios juzgará a los fornicarios, Dios juzgará a los adúlteros. La pregunta es ¿por qué? Número uno, porque es una rebelión en contra de los mandamientos de Dios. Denigras el matrimonio. Dios bendice la sexualidad en el vínculo matrimonial, pero fuera de eso, Dios sabe que el hombre, en igual de beneficiarse, se hace cada vez más daño y daño tras daño. Acompáñenme a leer como un ejemplo 1 Corintios 6. ¿Cómo Dios ve los pecados de fornicación, los pecados de adulterio? ¿Cómo es la perspectiva bíblica? ¿Cómo es la perspectiva de nuestra sociedad? Muy lejos de la bíblica. 1 Corintios 6, versículo 9 al 11.
El apóstol Pablo está haciendo una reprensión a la iglesia. Los corintios eran cristianos muy inmaduros. Estaban en pleitos, en los juzgados, y Pablo les recuerda el evangelio. Pero preste atención la pregunta que hace en el verso 9, capítulo 6 de 1 de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen o no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo hace advertencias. Los que practican la inmoralidad no van a heredar el reino de Dios. Dios los excluye porque es una muestra de ir en contra de sus leyes, ir en contra de sus mandamientos. ¿Cuál es entonces, hermanos, la conclusión o la exhortación? Cuidemos nuestros matrimonios. Si usted es soltero y tiene un día pensado casarse, antes de ir al matrimonio, usted tiene que identificar que el matrimonio es algo valioso. Y si nosotros estamos casados, cuidemos nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque Dios le ha otorgado un valor muy alto al matrimonio. Y si nosotros somos creyentes, el escritor le dice a su audiencia, tengan cuidado de no romper el pacto de compañía. Tengan cuidado de engañar a su esposa. Tengan cuidado de engañar a su esposo. Tengan cuidado, porque si lo hacen, Dios los va a juzgar. ¿Cómo podemos aplicar entonces este pasaje a nuestras vidas? Pues mientras corremos nosotros la vida cristiana, debemos nosotros tener en alta estima el matrimonio. Hermanos, hasta que estemos a punto de morir, nuestra obligación es tener en alto el matrimonio. En muchas ocasiones se van los hijos, crecen los hijos, se van de nuestras casas y el matrimonio deja de ser matrimonio, porque lo que los unía eran los hijos. Pero eso no debe ser así. Somos llamados a tener en alta estima, aún cuando seamos personas de avanzada edad. Segunda parte, pues, de la exposición, verso número 5. Veamos ahora la dependencia de Dios en el hogar. Versículo número 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Esta es la tercera exhortación. Primero es hacia el matrimonio. Ahora hacia la dependencia de Dios en el matrimonio o en el hogar. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda ser el hombre. El escritor está haciendo un llamado a su audiencia a confiar en Dios. Dios va a proveer todas las necesidades del hogar cristiano. Dios va a suplir todas y absolutamente las necesidades necesarias en los hogares cristianos. Y el escritor le dice, tengan cuidado con la avaricia. ¿Pero qué es la avaricia? La avaricia es el amor al dinero
Y si nosotros amamos más al dinero que al dueño del mundo, que al dueño del dinero, el dinero entonces se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Si somos cristianos, el escritor les está diciendo, tengan cuidado de la avaricia. Ellos, el hogar cristiano, debe de estar contentos, es la segunda palabra que vemos, contentos con lo que Dios en su sabiduría, con lo que Dios en su providencia les ha concedido. En otras palabras, la exhortación es que confíen en Dios. Él sustentará el hogar, Él sustentará el matrimonio. Dos palabras que nos llama o nos exhorta. Nuestras costumbres sean sin avaricia y estemos contentos. Pregunta, hermanos, ¿qué son las costumbres en esta parte del texto? Vemos dos cualidades en el hogar cristiano: vivir sin avaricia y estar contentos. Son dos cualidades en el vínculo íntimo del matrimonio. Las costumbres se refiere prácticamente a cómo nosotros nos comportamos en nuestro contexto matrimonial, cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra forma de vivir. La palabra de Dios dice que su forma de vivir, que su carácter, que su costumbre sean sin avaricia, sin amor al dinero. Pues si ustedes están dependiendo del amor al dinero, es porque han desechado el amor de Dios en el matrimonio. O sea que quitas a Dios y pones un ídolo en tu matrimonio, y ese matrimonio se llama el amor al dinero. La Biblia no enseña que el cristiano debe de buscar en la pobreza. No malinterpretemos. La palabra de Dios no enseña que el cristiano debe de vivir activamente buscando la pobreza. Nada de eso. La advertencia es: no amen el dinero. No amen al dinero. No sean ávaros. O que su costumbre no se caracterice por la avaricia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, hay otra exhortación para los que viven desordenadamente. El que no trabaje, que no coma entonces, dice el apóstol Pablo. El que no trabaje, que no coma. La Biblia nos llama a los matrimonios a ser diligentes, a trabajar honradamente para ganar el sustento, especialmente a los hombres. El problema es el amor al dinero. Amar al dinero conduce a la avaricia, y la avaricia conduce a la idolatría. Y recordemos los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, pero la piedad con contentamiento es gran ganancia. El escritor le hace un llamado a los lectores. Ese llamado es para nosotros. Si somos casados, tengamos cuidado con el amor al dinero, porque el hacerlo nos va a conducir a la idolatría, y la idolatría es entonces pecado. Segunda cualidad del matrimonio cristiano: el contentamiento. Un matrimonio cristiano se debe de caracterizar por no ser avaro, pero también se debe de caracterizar por tener contentamiento. Versículo número 5.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y hay un sustento, porque Él dijo, porque el Señor dice, porque Jehová dice, o porque escrito está, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Y porque está escrito, y porque es una promesa, el matrimonio puede decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero necesitamos estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Qué significa la palabra contentamiento? Básicamente significa suficiente o estar satisfechos. Es un cristiano que vive con gozo, que está conforme, no importando las circunstancias, porque el contentamiento del cristiano, el contentamiento del matrimonio, no depende de las circunstancias, sino que depende de la posición que ese matrimonio ahora tiene en Cristo. Puedes tener abundancia y no estar contento. Puedes tener escasez y no estar contento. Porque lo único que satisface al hombre no es el dinero. Lo que satisface al hombre es el perdón de sus pecados. Lo que satisface al hombre es solo Dios. Solo Dios satisface por completo nuestras necesidades. Y estoy hablando tanto terrenales como necesidades espirituales. El matrimonio tiene que estar centrado en Dios para tener un contentamiento. En otras palabras, debemos de estar contentos con lo que tenemos, porque confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en la providencia de Dios, confiamos en la abundancia, en la bondad de Dios, y por consiguiente nosotros podemos estar satisfechos, porque es Dios en el que descansa nuestro hogar, no descansa nuestro matrimonio en nosotros mismos. Primera de Timoteo 6, verso 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. El consejo no es ser negligentes. El consejo es confiar en que Dios provee todas nuestras necesidades. Para ir finalizando, hermano, sí me gustaría que lo buscaran. Filipenses 4. Filipenses capítulo número 4, versículo número 11. El apóstol Pablo es ejemplo del contentamiento. Y el contentamiento del apóstol Pablo está solo en Cristo. Filipenses 4, versículo número 11. Y recuerde que esta carta es una carta que se escribe desde una prisión. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a tener contentamiento. Hermanos, el contentamiento es la escuela de Dios. El contentamiento se obtiene mirando a Cristo. El contentamiento se obtiene a través de pruebas, a través de dificultades, pero siempre dependiendo de la gracia de Dios. Y lo dice un hombre que está en prisión.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y vemos este verso tan conocido que habla del contentamiento o que habla del sustento del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él está mi fortaleza, por eso puedo yo tener contentamiento. Y el escritor de Hebreos le dice a sus lectores, mientras estén corriendo la carrera de la vida cristiana, guarden sus matrimonios porque son valiosos. Tengan cuidado con la avaricia. Estén contentos porque Dios ha prometido estar con ustedes en cualquier circunstancia. Porque Él dijo, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Estas palabras son para los matrimonios. Que podamos nosotros tener confianza en que Dios suple nuestras necesidades. Nunca deja Dios desamparado un matrimonio. El problema es que en ocasiones a veces tenemos frutos de avaricia. No estamos contentos. Deseamos tener cosas que ni siquiera valen la pena y eso crea conflicto en los matrimonios. Pero lo que debe de gobernar un matrimonio es la promesa. Como está escrito, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Finalmente, citamos la última parte del versículo número 6 de Hebreos 13. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Por qué podemos decir confiadamente? Porque Él dijo, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Por eso podemos decir confiadamente. Y esta parte que vamos a leer por último, el escritor cita el Salmo 118, versículo 6, que es una alabanza por la salvación de Dios, por la salvación de Jehová. Es una alabanza por la misericordia de Dios. Y el escritor está utilizando este salmo para aplicarlo a la intimidad del hogar, a la intimidad de la provisión de la casa, a la intimidad del matrimonio. Dios nos ha salvado, Él jamás nos va a dejar. Él nos ha dado a su Hijo, en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas, pero todas las cosas necesarias para vivir, todas las cosas básicas para vivir? Nosotros tenemos que tener una visión mucho mayor que la de los demás. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El matrimonio bíblico, el matrimonio cristiano, vive confiado en que Dios suple las necesidades y que Él cumple su palabra, pero nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Esto podemos nosotros aplicar el Evangelio. Si Dios nos ha dado lo mejor, que es Cristo, ¿cómo creen, hermanos, que Dios va a desamparar la provisión de nuestros hogares? Él ha dado lo mayor, ¿cómo no nos va a dar lo menor? Y lo menor son las necesidades básicas en nuestro hogar. Finalmente, versículo 6, de manera que podemos decir, la pregunta es, ¿usted puede decir lo que vamos a leer? ¿Su matrimonio está centrado en el Evangelio? ¿Su matrimonio depende de Dios? Pues si depende de Dios y su matrimonio está en Cristo,
confiados, podemos decir lo del Salmo 118, versículo 6, pero leemos para finalizar Hebreos 13, verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cualidades de un matrimonio cristiano no se caracteriza por el amor al dinero. Eso va a crear muchos problemas. El amor al dinero dicen que es la raíz de muchos males, pero no así en el hogar cristiano, porque en el hogar cristiano hay una promesa de suplir lo suficiente para poder vivir. Jehová pues es nuestro ayudador, y no solamente nos ayuda, sino que protege nuestro hogar, protege nuestro matrimonio. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El dueño de nuestros hogares no somos nosotros. El dueño del hogar cristiano es nuestro Dios, y Él protege nuestros hogares y nuestros matrimonios. ¿Cuáles serían las aplicaciones? 7 aplicaciones para finalizar. Aplicación número 1. Mientras usted corre la carrera de la vida cristiana, mientras va corriendo la carrera, mientras va viviendo por fe, mientras está mirando a Cristo, al autor y consumador de la fe, mientras esté viviendo la carrera, tenga en alta estima su matrimonio, porque Dios lo estableció. Dios unió al hombre y a la mujer para reflejar el glorioso evangelio de nuestro Señor. Segunda aplicación: si usted está casado y es cristiano, si usted es creyente verdadero, debe de tener cuidado con la fornicación, debe de tener cuidado con el adulterio, porque son pecados que podemos nosotros imaginarlos como una bomba expansiva, que no solamente daña el matrimonio, sino que daña a nuestros hijos, daña a nuestros amigos, daña la iglesia. El pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, arrasa con personas a nuestro alrededor. Tenga cuidado de no romper el pacto matrimonial. Cuide su mente, cuide lo que ve en televisión, cuide lo que ve en internet. Gócese en una sola mujer o en un solo hombre, el cual Dios le ha provisto. Eso es lo mejor. Cuide su matrimonio. Aplicación número 3. El sexo dentro del matrimonio es una gran bendición, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, Dios juzgará con justicia a los fornicarios, Dios juzgará con justicia a los inmorales sexuales, Dios juzgará con justicia a los adúlteros. El sexo es bendecido, pero de acuerdo a las reglas que Dios ha puesto. Cuarta aplicación. En nuestra época en que vivimos, el matrimonio y la sexualidad están cada vez más alejadas de los principios bíblicos. Y esto va a ir de mal en peor. No va a detenerse. Entonces, estemos alertas y prediquemos el evangelio a las personas que tienen estos frutos, porque solo el evangelio tiene el poder para transformar vidas y también para restaurar relaciones. El evangelio es clave
El problema más grande que tiene el hombre no es su adulterio, no es la fornicación. El problema más grande es una vida que está muerta, o es un estado que está muerto, es un estado en esclavitud, donde el Evangelio de Jesucristo trae liberación y trae en Cristo perdón de pecados. Prediquemos entonces el Evangelio con amor y con compasión. Estemos alertas en nuestros hogares. Instruimos a nuestros hijos y jóvenes sobre lo que dice Dios del matrimonio y la sexualidad y lo que dice lo contrario al pensamiento o a la palabra de Dios. Número 5, aplicación número 5, tengamos cuidado con el amor al dinero. Tengamos cuidado con amar más al dinero y dejar de confiar en la provisión de Dios. El amor al dinero puede convertirse en nuestro ídolo en nuestras vidas. Confiemos en que el dueño de todas las cosas nos ha prometido no dejarnos solos, nos ha prometido darnos lo necesario para vivir. Trabajemos diligentemente, no seamos perezosos, pero tengamos cuidado con amar más al dinero que a Dios. Número 6, aplicación 6, estemos contentos cualquiera que sea nuestra situación. Confiemos en la providencia de Dios, confiemos en la promesa de Dios, confiemos en la soberanía de Dios, confiemos en la bondad de Dios. Estemos contentos porque ya estamos en Cristo y en Cristo somos ricos. En Cristo tenemos las bendiciones espirituales más grandes que pudiéramos nosotros imaginar. Estemos contentos cualquiera que sea nuestra situación. Lo tenemos todo, tenemos a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Así tenga la mayor riqueza. Si usted no tiene a Cristo, después de la muerte no podrá llevarse absolutamente nada. Tendrá que enfrentarse en el día del juicio a su Creador y será hallado culpable. Pero si hoy en vida usted se arrepiente y cree en el Evangelio, usted ha ganado el perdón y ha ganado la promesa de la vida eterna. Y finalmente, para todos nosotros, vivamos confiados, pues Dios es el que ha prometido estar con nosotros y nunca dejarnos solos. Y en eso le damos la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora queremos darle las gracias por la exhortación que encontramos en su palabra. Nosotros que estamos corriendo una carrera, la carrera de la vida cristiana, necesitamos estar expuestos constantemente a exhortaciones. Gracias, nuestro Dios, porque nos exhortas a honrar el matrimonio, a tener cuidado de nuestro matrimonio, a no bajar la guardia. Nosotros, Señor, pedimos de su ayuda para que usted siga sosteniendo nuestro matrimonio. También pedimos, nuestro Dios, que nos siga llenando de confianza. Usted ha prometido a suplir todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a no amar el dinero, sino a ser diligentes en nuestro trabajo y a confiar en que usted provee todas nuestras necesidades en nuestro matrimonio. Nuestro Dios, ayúdanos a vivir una vida matrimonial centrada en Dios y centrada en el Evangelio. Pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, porque en muchas ocasiones confiamos más en nuestras habilidades y no en tu promesa. Bendice los matrimonios de esta iglesia.
bendice a las personas, a los hombres y a las mujeres que en el futuro usted va a unir en matrimonio. Oramos por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.